Pueden pasar los niños a su clase, mis hermanos, y también si quieren llevar a su bebé a cuna. Cuánta bendición tenemos, mis hermanos. Muchos niños, y entre más niños, más responsabilidad para instruirlos en la verdad, y no solamente con palabras, sino con nuestro ejemplo. Amén. Mis hermanos, de manera de introducción, mis hermanos, déjame comenzar con una pequeña y breve historia, y quiero que usted ponga atención. Hace unos años, mis hermanos, un pastor contaba la historia de un hombre. Ese hombre se sabía todos los cantos, mis hermanos, todos los cantos de la iglesia. Cada domingo, mis hermanos, estaba en primera fila, manos levantadas, mis hermanos, ojos cerrados, voz fuerte. Que si todos lo miraran, podrían pensar, qué hermano, ese hermano cómo ama al Señor. Pero en casa este hombre, la historia era distinta. En su casa había mucha ira, había mucha frialdad y mucho egoísmo. Y un día, mis hermanos, su hija adolescente, fíjense hermanos, un día su hija adolescente le dijo algo que lo quebró. Le dijo, papá, en la iglesia cantas muy fuerte a Jesús, pero en la casa casi nadie nota que Él sea tu rey. Esa frase que le dijo su hija lo persiguió por muchas semanas a este hombre. Y este hombre un día leyendo los evangelios, llegó a Marcos capítulo 11 y estuvo leyendo allí y vio a la multitud gritando, Hosana, Hosana. Vio los mantos, las ramas y vio mucha emoción. Y este hombre se preguntó, ¿cuántos de estos que hoy cantan seguirán al rey cuando la fiesta termine, cuando venga la cruz? Y este hombre tuvo que admitir algo, mis hermanos. Yo he sido uno de ellos. Mucho hosana en mis labios, pero poco hosana en mi vida. Desde entonces, mis hermanos, la oración de este hombre cambió. Ya no pedía cantar más fuerte, pedía vivir más rendido al Señor. Hermanos, y es el pasaje que vamos a ver hoy en esta mañana. Una ciudad llena de cantos, mis hermanos, multitud emocionada, pero una pregunta que no podemos evitar, y así le titulé al mensaje de esta mañana: ¿Hosana está en tus labios o también está en tu vida? Así que, hermanos, pongámonos en pie en reverencia a la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11. Marcos capítulo 11, verso del 1 al 11. Cuando lo encuentren pueden decir un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su mirada. La palabra de Dios dice al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo así. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y último verso, hermanos. Y entrando Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, que ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar. Una vez más, gracias Dios. Gracias Dios por habernos permitido levantarnos y abrir los ojos, oh Dios, y poder movernos, caminar, comer. Y eso es un acto de tu misericordia. Gracias Dios por que tú eres un Dios bueno. Gracias por Jesucristo, porque sin Él estuviéramos perdidos y sin esperanza. Te pedimos perdón desde ya, Padre, te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y motivaciones incorrectas. Purifícanos y ayúdanos, Dios. Ayúdame a mí, Padre mío, a poder explicar tu mensaje. Que seas tú el que hable a través de mí. Purifica y limpia mis labios, Padre. Y también te pido que desde ya, Padre, me bendigas a mis hermanos y amigos, Dios, que están en esta mañana. Que abra su corazón, Dios. Que prepare su corazón y no solamente queden en palabras, sino que todo lo que escuchen, Dios, oh Dios, lo podamos poner en práctica, Padre eterno. Te pido por los que están aquí, por los que no pudieron venir, también sé con ellos. Estamos en tus manos porque ahí estamos seguros, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Qué hermoso, hermanos, ver la casa del Señor llena, hermanos. Dios es sumamente bueno. Le he titulado al mensaje en esta mañana, mis hermanos, Hosana en tus labios o en tu vida. Y lo he dividido muy fácil, mis hermanos, para que todos lo podamos entender. Primer punto, la presencia del rey. Segundo punto, la ceguera de los hombres. Y tercer punto, el examen del rey. Vamos a ir caminando, mis hermanos, escena por escena, paso a paso. Y lo que primero que miramos, mis hermanos, Marcos nos muestra la presencia del rey, verso del 1 al 6. ¿Qué tiene en sus ojos, mis hermanos, en su Biblia? Verso del 1 al 6. Observe con cuidado lo que hay ahí. Hermanos, muchas de las veces creemos que Cristo es como una persona lejana, que está allá arriba en el cielo, que tiene un trono invisible, hermanos, mientras que nosotros estamos aquí abajo cantando y seguimos nuestra vida. Pero aquí Marcos, mis hermanos, nos muestra algo precioso. Nos muestra a un rey que está cercano, a un rey que está aquí, mis hermanos. Este rey camina, este rey habla, este rey da instrucciones sencillas. Es un rey, mis hermanos, que entra en la historia. Hermanos, y antes, mis hermanos, de escuchar el primer Hosana, antes de mirar el primer manto en el suelo, y antes de cualquier emoción religiosa, el rey está presente, mis hermanos. Hermanos, y si leemos Marcos a simple vista, solamente el Evangelio de Marcos, la escena parece muy simple. Pero cuando encendemos, mis hermanos, los tres evangelios, que es Mateo, Mateo, Lucas y Juan, nos da más luz lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Mateo, mis hermanos, nos recuerda que lo que está pasando ya estaba escrito. No fue una improvisación, ni siquiera fue un gesto simbólico. Era el cumplimiento, mis hermanos, de lo que Dios había prometido siglos antes. El rey viene humilde, montado sobre un pollino. No viene con caballos de guerra, no viene como los reyes de este mundo. Jesús viene en un pollino humilde. Porque así entra el rey, mis hermanos. Así entra el rey a este reino, mis hermanos. No entra con espada, el Señor entra con gracia. Pero Lucas, mis hermanos, nos muestra algo más profundo. Ahí en Lucas también nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿qué dice ahí? Al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocéis, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, dice Lucas. Una ceguera en ese pueblo. Y hermanos, y mientras la multitud está celebrando, Jesús llora, mis hermanos, al entrar a esa ciudad. El rey, mis hermanos,
el rey, nuestro rey, entra sabiendo que muchos lo van a recibir con mucha emoción, pero no con arrepentimiento. Jesús conoce, mis hermanos, la cruz, y ellos solamente están viviendo una fiesta emocional. Pero Juan, mis hermanos, el apóstol Juan nos muestra que la gente está ahí por varias razones. Algunos creen, otros nomás van por curiosidad, otros quieren ver milagros. Hermanos, pero Jesús es el Rey de Reyes que se hace presente, mis hermanos. Él no está solamente haciendo un viaje, mis hermanos, Él está anunciando hacia dónde va, hacia dónde se dirige. El Rey está presente. El rey prometido, el Rey humilde, el Rey compasivo, el Rey soberano. Muchos no saben lo que está pasando. Pero hermanos, el Rey está ahí. Hermanos, y el Rey que está ahí, mis hermanos, no solamente está ahí, sino este Rey dirige todos los detalles. Podemos ver cómo Marcos nos dice que Jesús envía a 2 de sus discípulos y los envía a un lugar exactamente lo que iban a encontrar. Y todo ocurre, mis hermanos, como Él lo dijo. Esto significa que no era casualidad, no fue nada improvisado. Entonces, mis hermanos, el Rey que entra, no solamente entra, sino el Rey controla todo. Amén. El Rey entra gobernando cada detalle del camino hacia el Calvario. Y esto, mis hermanos, nos debe de dar mucha paz en nuestro corazón y mucha consolación también. Porque a veces, mis hermanos, si somos sinceros, a veces pensamos, mis hermanos, que nuestra vida está desordenada, que las cosas se salen de control. Pero hermanos, déjenme recordarles algo. Cristo, el mismo que estaba controlando aquella escena en aquel día, es el mismo que está controlando su vida en este instante. Es el mismo, mis hermanos, que nos sostiene. Es el mismo que prepara nuestro camino. Es el mismo que está en todas nuestras circunstancias. Y es el mismo que abre puertas y el mismo que las cierra. Esto solamente nos recuerda algo profundo, mis hermanos, que nada se escapa de su poderosa mano. El Rey no solamente dirige la historia, el Rey dirige su historia también, mi hermano. Hermanos, pero lo que sigue adelante, mis hermanos, es sumamente importante. El Rey reclama lo que es suyo, mis hermanos, y dice ahí: y entonces cuando los discípulos toman al pollino, los dueños preguntan, ¿qué hacen? Hermanos, y la respuesta de Jesús es simple, pero es profunda. La respuesta, mis hermanos, que Jesús les dijo a sus discípulos, que si les preguntaban sobre este pollino, ¿qué iban a decir? Y el Señor les dijo, díganle así: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Y si usted lo observa en su Biblia, mis hermanos, está con mayúscula. ¿Qué significa? Que no hay negociación, no hay explicación extensa. Hermanos, porque cuando el Rey de Reyes habla, mis hermanos, el Rey de Reyes, cuando Él habla, mis hermanos, su derecho es suficiente. Y esto, mis hermanos, nos confronta a cada uno de nosotros y nos recuerda algo muy importante que muchas veces hemos olvidado. Hermano, nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada, mis hermanos, nada de lo que tenemos es nuestro, mis hermanos. Y a veces se nos olvida eso. Pensamos que todo lo que tenemos es a base de nuestro propio esfuerzo. Y nos sentimos dueños y se nos olvida que somos mayordomos. Nada, mis hermanos, de lo que tenemos es verdaderamente nuestro, mi hermano. Este es un recordatorio, mis hermanos. Ni tu tiempo, ni tu familia, ni los dones que Él te dio, ni tu vida. Hermano, nada de lo que tienes te pertenece. ¿Por qué? Porque todo le pertenece al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes, mis hermanos. Y cuando el Señor te dice, el Señor lo necesita, mi hermano, no te está preguntando si quieres. Te está ordenando, el Señor lo necesita, el dueño de todo lo necesita.
Pero se nos olvida, mis hermanos, que nada nos pertenece. ¿Por qué? El Señor viene como dueño. Él no viene por capricho, Él lo reclama por amor. Y a veces, mis hermanos, nosotros queremos retener las cosas, cerrar nuestro puño, pero siempre se nos escapa. Pero cuando todo lo ponemos en las manos de Dios, mis hermanos, cuando tu vida y tus recursos y todo lo que tienes, se lo pones en las manos del Señor, Él lo usa para bien. Él lo usa para bien. Hermanos, el rey también sigue pasando hoy en día. Y el Señor te sigue diciendo, el Señor lo necesita. Pero ¿qué decimos? Es mío, es mi tiempo, son mis cosas. No, mis hermanos, el Señor lo necesita. Y hermanos, y aquí Marcos, mis hermanos, no solamente nos muestra una historia, nos muestra una realidad. El rey ha llegado, pero no ha llegado como ellos lo estaban esperando. Pero sí llega como exactamente Él lo dijo que iba a llegar. Cristo, mis hermanos, no solamente se hizo presente en aquel tiempo hace más de 2000 años, no. Él se hace presente hoy mismo y Él te hace una pregunta. ¿Lo reconoces cuando Él pasa, mi hermano? ¿Reconoces cuando Cristo se hace visible? Digo, porque es posible, mis hermanos, es muy posible estar cerca de Cristo y aún así no verlo. Y hasta aquí, mis hermanos, todo parece una escena silenciosa. Vayan por el pollino, como que todo está medio oculto ahí. Pero después, mis hermanos, la escena cambia. Lo que era discreto, mis hermanos, se convierte ahora en mucho ruido. Y en medio de ese ruido, mis hermanos, aparece la ceguera espiritual del hombre. Y esto nos lleva al segundo punto. La ceguera del hombre, en Marcos verso del 7 al 10, dice, y trajeron al pollino a Jesús y le echaron sobre él sus mantos y sentó sobre él. Hermanos, cuando Jesús entra, hermanos, montado en el pollino, la escena cambia totalmente. La gente, mis hermanos, empieza a tender sus mantos en el camino. Imaginen la escena, a tender sus mantos en el camino. Otros comienzan a cortar ramas para aclamarle. La gente, mis hermanos, se empieza a emocionar. Las calles se empiezan a llenar de mucho gozo. Y todo se convierte en una celebración. La gente gritando, Hosana, Hosana. Otros gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otros gritando, bendito el reino de David. Todo parece perfecto, ¿verdad? Todo parece hermoso cuando el Señor va pasando. Una multitud unida, una multitud llena de alabanza fuerte. Todo parece muy espiritual. Pero Marcos, mis hermanos, Marcos nos deja ver algo más profundo en esta escena. Que detrás de todo ese ruido, mis hermanos, hay una ceguera espiritual real. Están cantando al rey, pero no lo conocen. Están celebrando su llegada, pero no están preparados para la misión de Cristo. ¿Por qué? Porque estas personas, mis hermanos, solamente quieren al rey que cambie sus circunstancias en ese instante. Pero Jesús no viene a cambiar sus circunstancias de ese instante. Él viene a cambiar los corazones de esas personas. Ellos estaban esperando en ese instante, mis hermanos, la liberación política. Por eso estaban diciendo, llegó el rey. Ya no vamos a estar bajo el dominio romano, ahora vamos a estar bajo el rey. Pero Jesús venía a traer salvación eterna. Y ellos, mis hermanos, ellos estaban pensando en una victoria inmediata, en ese instante. Pero no, mis hermanos, Jesús está caminando hacia la cruz. Ahí está la ceguera. Hermanos, y lo que están diciendo no son cosas malas. De hecho, ellos están gritando lo que dice el Salmo 118. El Salmo 118 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que no nos hagas prosperar ahora.
pero que nos hagas prosperar ahora. Eso es lo que están gritando. Eso es lo que significa Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. Te ruego que nos salves. Ellos están gritando algo bíblico, algo espiritual. Son palabras bíblicas correctas y hermosas. Pero el problema, mis hermanos, el problema está en el corazón de esas personas. Cantan lo que no conocen. Hermanos, y eso, mis hermanos, sigue pasando hoy en día. Podríamos pensar, ¿cómo no se dieron cuenta? Era el Rey de Reyes pasando. Mis hermanos, hoy en día también en las iglesias cantan Hosana, Hosana, y no conocen al Rey. ¿Podemos cantar con mucha emoción? Sí. ¿Podemos conocer la Biblia? También. Y hasta podemos evaluar si el mensaje es bíblico o no es bíblico. Incluso podemos defender la sana doctrina. Y aún así no someternos al señorío de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la ceguera no siempre es un rechazo abierto, mis hermanos. Muchas veces suena una fe correcta, pero viven lejos de Dios. ¿Es posible estar en la iglesia? Sí, es posible. Pero es posible también estar bajo un gobierno de otros reyes. Y usted me podrá decir, no, está equivocado. El mío es el Rey de Reyes. Seguro. Podemos estar gobernados por otros reyes, mis hermanos, como el rey de la comodidad. Hoy sí, mañana no. Pero el Rey de Reyes es mi rey. O el rey de la conveniencia. Si me conviene lo hago, si no, no lo hago. El rey de la imagen, cómo te miras. El rey del dinero. El rey del orgullo. Son reyes, mis hermanos, que muchas veces están ahí en su corazón. Pero usted canta con todo, mis hermanos, los servicios, Jesús es mi rey, mi todo, pero sus decisiones muestran otra realidad. Sus prioridades muestran otra realidad. Esta multitud, mis hermanos, estaba gritando Hosana, Hosana, pero pocos días después estaban gritando crucifícale, crucifícale. No cambió Jesús, cambió la expectativa de las personas. Porque cuando Cristo, mis hermanos, no encaja en lo que estamos esperando, nuestro corazón se resiste y se endurece. Es que no es lo que yo estaba esperando. Es que yo quería esto, pero el Señor te dice, no, es que es así. Así dice el Señor. No, así no me gusta, Señor. ¿Sabes qué? Se acabó el Hosana, crucifíquenlo. Estamos a una semana, mis hermanos, de recordar el sacrificio de Cristo. El viernes. Cómo la gente es cambiante, ¿verdad? Un sábado, Hosana, bendito el Señor. Y el otro viernes, crucifícale. Somos tan cambiantes cuando nos dejamos llevar por las emociones, mis hermanos. Por eso la ceguera más peligrosa, mis hermanos, no es no ver a Cristo, es pensar que lo ves. Cuando en realidad lo estamos interpretando a nuestra propia manera. Así que Marcos, mis hermanos, nos muestra algo muy actual. Podemos estar cerca de Jesús, podemos estar cerca de la iglesia, podemos estar cerca de la Biblia y aún así estar viviendo bajo otro dominio. Podemos emocionarnos espiritualmente y aún así no reconocer el señorío del Rey. Hermanos, el texto no termina con la multitud, el texto termina con la mirada de Cristo, mis hermanos. Porque después de que todo el ruido se acabó, el Señor entra al templo, mis hermanos. ¿Y qué es lo primero que hace? Observa. Y esto nos lleva al último punto, el examen del Rey. Después de todos esos cantos, después de todas esas palmas, de esos mantos, después de toda esa emoción superficial, Marcos nos lleva a una última escena, y es una escena muy importante, hermanos.
En esa escena, mis hermanos, ya no hay multitudes, ya no hay gritos, solamente hay una mirada. El examen del rey, verso 11. Y entrando Jesús, escúchenme, hermano, y entrando Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue en Betania con los 12. Escúchenme, hermano, y entrando Jesús en Jerusalén y en el templo, subraya esa palabra, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Este último punto, mis hermanos, cambia por completo. Todo se queda atrás, todo desaparece. Y Marcos nos lleva a este momento importante, que muchos pasarían por alto, pero si vemos bien ahí ese texto, mis hermanos, nos dice algo muy revelador. Jesús entra en el templo, mis hermanos. Jesús, después de haber pasado montado en ese pollino, ahora entra en el templo. Y simplemente mira. ¿No hay discurso aún? No. ¿No hay confrontación? No. Ni tampoco hay milagros. Solamente el Señor mira lo que hay en el templo. Y la mirada de Jesús es silenciosa, hermanos, pero llena de significado. El mismo rey que fue recibido con entusiasmo, ahora llega a la casa de su padre y observa. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que el Señor Jesús no se había impresionado por los hosanas, no se había impresionado porque la gente estaba emocionada. Jesús no se impresiona por cuánto más grites tú, ni por cuánto levantes más tus manos. El Señor no le impresiona eso. El Señor llega a la casa de su padre y observa lo que hay en el templo, hermanos. Muchos se dejarían llevar por el ambiente, ¿verdad? Muchos, si fueran otras personas, después de haber sido alabado y aclamado, se podrían bajar con orgullo de ese pollino y de sentirse como que yo merezco esto. Pero no, nuestro Señor Jesús, mis hermanos, nuestro Señor Jesús no es así. El Rey de Reyes no mide la espiritualidad por lo que oye, sino por lo que realmente hay en tu corazón. Y ese es el punto. Él mira, mis hermanos, lo que hay en tu corazón. El Señor está observando, mis hermanos, en el templo lo que hay en el corazón del hombre, no lo que hay en lo externo, no lo que hay en la superficie. La mirada de Jesús es profunda, mis hermanos. Él mira detrás de lo que hay oculto. Él mira lo que hay detrás de tus palabras. Él mira lo que hay detrás de tus apariencias. Él mira tu corazón. Él mira por qué estás gritando Hosana. Hermanos, porque el Rey de Reyes, hermanos, no solamente viene a recibir alabanzas, Él viene a examinar la vida espiritual de su pueblo. Y podríamos pensar, esa escena quedó en el pasado porque, yo me acuerdo que sigue después de esa escena. El Señor miró que en ese lugar había mucha gente vendiendo, habían hecho su casa de oración, casa de ladrones, y todos sabemos la historia. Y decimos, claro, el Señor lo hizo, empezó a tirar todo porque la gente estaba robando, estaba haciendo cosas malas dentro del templo. Todos conocemos esa historia y podríamos pensar, se lo merecen, ¿verdad? La conocemos la historia muy bien. Pero hermanos, esa escena no quedó en el pasado. Hermanos, Cristo, el mismo que entró en aquel día en el templo, Él sigue entrando hoy también a su casa. El Señor entra cuando tú abres la palabra de Dios, el Señor se hace presente. Cuando tú cantas, el Señor se hace presente. Cuando la iglesia se reúne, el Señor se hace presente. Cuando nos juntamos para vigilias, para oración, para compañerismo, el Señor se hace presente, mis hermanos. Y su mirada sigue siendo la misma.
una mirada santa, pero también llena de misericordia. Él no busca impresionarse con lo externo, mis hermanos. Él busca corazones sinceros que le amen de verdad. Hermanos, y esto, mis hermanos, no debería de asustarnos, sino de consolarnos. Porque el rey que examina es el mismo que ama. Amén. Ese rey, mis hermanos, que examina es el mismo rey que vino a salvarnos. Su mirada no es para señalar, sino para restaurar lo que está roto. Ese es el Señor, mis hermanos. Él viene para examinar lo que está quebrado, lo que no sirve. Y en ese instante, hermanos, no viene el Señor para condenar, viene para restaurar, para salvar, para corregir, lo hace el Señor. Ese es nuestro Señor, amén. Esto no es solamente una advertencia, mis hermanos, sino una invitación. Una invitación, mis hermanos, a dejar de vivir una fe superficial. Una fe de apariencias. Y comenzar a caminar con una verdadera relación con Él. Digo, quizás podemos tener los mejores servicios, los más hermosos, palabras correctas, momentos emocionantes, pero el Señor te hace una pregunta directamente a ti. ¿Hay amor real por mí? Como le dijo a Pedro en aquel día, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el Señor también nos pregunta hoy, ¿realmente me amas? ¿Realmente lo que cantas lo sientes? ¿Y qué dijo Pedro? Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Podemos engañar al hombre, sí, pero a Él nunca lo podemos engañar. ¿Y usted puede decir lo que dijo Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Si es así, gloria a Dios. Si es así, gloria a Dios, mi hermano. Porque nada está oculto de Él. Su gracia, mis hermanos, nos alcanza. Amén. Y esto, mis hermanos, solamente nos está preparando, esta entrada triunfal, mis hermanos, nos está preparando para el viernes y para el día de resurrección. ¿Está listo, hermano? Para recordar con amor el gran sacrificio de Cristo. Porque Él viene, mis hermanos. Jesús no viene para destruir, viene para limpiar. Jesús no viene para alejarnos, viene para acercarnos, mis hermanos. Jesús no viene para condenarnos sin esperanza, no. Él viene para llamar al arrepentimiento. Esa es su misión. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese debe ser el mensaje de hoy mismo también. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Amén. Hermanos, el Señor sigue deseando un templo limpio. Y cuando hablo de limpio, mis hermanos, no hablo del lugar limpio. Hablo del corazón limpio, porque todos somos un templo donde mora el Espíritu Santo. Y Él viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Y Él te examina cada que cantas, cada que oras. Y Él te va a examinar hoy si vas a participar en la cena del Señor. Una iglesia, mis hermanos, Él viene por una iglesia que no solamente viva de un ruido espiritual. Él viene por una iglesia que ame la verdad y viva en obediencia. Amén. Pónganse en sus pies, mi hermano. Todavía no. Ahorita yo le aviso cuando pasemos a la cena del Señor, hermano. Vamos a cerrar el mensaje, hermanos. Hermanos,
La entrada de Jesús en Jerusalén no es solamente un simple acontecimiento para recordar. Fue la visita del Rey que debe de ser respondida. El Rey se hizo presente, el hombre mostró su ceguera y el Rey observó. Hermanos, y esa realidad sigue pasando de generación en generación en generación hasta llegar a esta generación. Cristo sigue pasando y sigue observando. Créalo, hermano, que a Él no le impresionan tus gritos. A Él no le impresionan qué tan fuerte cantas. Él viene por un corazón limpio. Un corazón limpio. Amén. Una fe que tranquiliza sentimientos, pero no crucifica el orgullo, es una fe falsa. Hermanos, la adoración que mueve solamente los labios, pero no se somete a su voluntad, también es falsa. Muchos lo reciben con entusiasmo, pero pocos con arrepentimiento. Y vamos a recordar, mis hermanos, que la misma ciudad que gritó Hosana, Hosana, después guardó silencio, mientras el Rey lo llevaron hacia la cruz. Guardaron silencio. ¿Dónde estaba el amor? Y no fue por ignorancia, fue por su ceguera espiritual. Ellos no podían ver al Rey de Reyes. Pero aún así, mis hermanos, aún así Cristo fue por ellos que estaban diciendo crucifícale. Aún así también Cristo fue por ellos también a la cruz. Aquellos que estaban gritando crucifícale, también por ellos murió Cristo. Y Cristo hoy también sigue esperando que vengas a Él, porque Él ya hizo el pago perfecto en la cruz. Ahí Él mostró su verdadero amor, no un amor superficial, el verdadero amor. Amén. Así que, hermanos, cierre sus ojos. Hermanos, cierre sus ojos. El Señor está aquí. Y Él no está aquí para juzgar, está aquí para salvar. El Señor no está aquí para condenar, el Señor está aquí para perdonar. Hoy es el día de arrepentirte, pero solamente aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Solamente aquellos que dicen, he fallado contra ti. Porque vendrá el día, mi hermano y mi hermana, vendrá el día que Él regresará. Y la palabra de Dios nos dice que toda rodilla se va a doblar. Sea para oración o sea para sufrimiento. No sé tú cómo te vas a adorrillar ante el Señor. ¿En amor, en gratitud o en lloro y quebranto? Pero la gracia sigue vigente hasta el día de hoy, mis hermanos.